Muchos católicos, por costumbre o tradición, rezan el rosario todos los días. Lo hacen en la mañana, al atardecer o antes de dormir. Algunos lo rezan por devoción, otros por necesidad y muchos simplemente por obligación. ¿Pero qué sucede realmente cuando rezas el rosario sin fe? ¿Tiene algún efecto? Escucha a Dios esa oración. Padre Pío, el gran apóstol del rosario, tenía una respuesta muy clara y profunda para esta pregunta. Para Padre Pío, el rosario no era un simple rezo, era un combate espiritual, una cadena que ataba al demonio, una ofrenda de amor a la Virgen María, una súplica viva al cielo. Él decía, el rosario es la oración que da fuerza al alma, pero rezarlo sin fe es como disparar un arma sin munición. Rezar el rosario sin fe es como repetir palabras vacías. Es como ofrecer flores marchitas a una madre que espera amor. El valor de esta oración no está solo en las palabras, sino en el corazón que las pronuncia. Dios no se deja impresionar por la cantidad de Padre Nuestros o Ave Marías, sino por la sinceridad con la que salen de tus labios. Y Padre Pío lo sabía. Por eso se arrodillaba con devoción, lloraba entre misterios, ofrecía cada cuenta por las almas del purgatorio y por los pecadores más duros. Él enseñaba que una sola Ave María dicha con amor profundo tiene más valor que 100 rosarios rezados con prisa, frialdad o sin sentido. Porque no se trata de recitar, se trata de contemplar. Cada misterio es una escena viva de la vida de Cristo y de María. Cada cuenta es una caricia espiritual. Pero si tu mente está distraída, si tu corazón no se conecta, si solo lo haces por obligación, entonces ese rosario pierde fuerza. No para Dios, sino para ti. El rosario rezado sin fe no es inútil, pero es estéril. Dios puede usarlo, claro, la Virgen siempre escucha, pero eres tú quien pierde la gracia de lo que podrías recibir. La paz no llega, la conversión no avanza, la luz no se enciende del todo. Y Padre Pío sufría al ver a personas que se acercaban al rosario como quien marca una tarea, no como quien se rinde al amor de la Madre. Si rezas sin fe, no te culpes. Pero tampoco te quedes ahí. Ruega por fe, ruega por amor, ruega para que el rosario deje de ser un acto externo y se convierta en una experiencia viva con Dios y con la Virgen, porque cuando eso ocurre, el cielo entero se abre para escucharte. Una de las advertencias más insistentes de Padre Pío era contra la tibieza espiritual. Él sabía que el mayor enemigo de la fe no siempre es el pecado abierto, sino la costumbre sin fuego, el rezo sin alma, el acto religioso sin vida interior. Rezar el rosario sin fe entra directamente en esa categoría. Y el peligro no es solo que la oración pierda poder. El peligro es que se convierta en una ilusión de espiritualidad que no transforma nada. Cuando una persona reza el rosario mecánicamente, como quien repite una fórmula por cumplir, está entrenando su alma a desconectarse. En lugar de abrir el corazón a la gracia, lo está cerrando más, convencido de que hace lo correcto, cuando en realidad no está diciendo nada desde el interior. Padre Pío decía, el rosario no es un número de palabras, es una escalera al cielo. Pero nadie sube una escalera si solo mira los peldaños. ¿Cuántas veces se reza con prisa? ¿Cuántas veces las cuentas pasan por los dedos mientras la mente está en otro lugar? ¿Cuántas veces se interrumpe el rosario para ver el teléfono, para comentar algo, para pensar en 1000 cosas que no tienen nada que ver con Dios? Esto no es solo distracción, es una falta de entrega. Y como enseñaba el santo capuchino, donde no hay entrega, no hay transformación. Además, rezar sin fe abre espacio al autoengaño, porque quien lo hace puede creer que ya cumplió con su vida espiritual diaria. Ya recé mi rosario, dicen muchos, sin notar que lo hicieron sin atención, sin intención,
sin alma. Es como ofrecer a Dios un regalo envuelto con papel hermoso, pero vacío por dentro. Y esto, con el tiempo, enfría el corazón. Se pierde el deseo de orar. Se siente que no sirve para nada. Pero la raíz no es el rosario, es la forma en que se ha rezado. Padre Pío enseñaba que el rosario, bien rezado, tenía el poder de cambiar la vida entera de una persona. Podía arrancar almas del infierno, sanar heridas, traer conversiones imposibles, vencer tentaciones terribles. Pero solo si salía del corazón. Por eso, cuando alguien le pedía consejos sobre cómo rezarlo mejor, él siempre decía: antes de empezar, pídele a la Virgen que lo rece contigo. Porque no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo con amor, se trata de permitir que cada Ave María sea un suspiro real del alma. Aunque no sientas, aunque estés seco, aunque estés cansado. Si oras con fe, el cielo te sostiene. Pero si rezas sin querer decir nada, solo repitiendo palabras, te estás alejando de ese encuentro que tanto necesitas. A pesar de todas las advertencias sobre rezar sin fe, Padre Pío nunca desanimaba a nadie. Al contrario, animaba a todos a comenzar donde estuvieran, incluso con un corazón frío, herido o distraído. Porque él sabía que el rosario, cuando es bien comprendido y vivido con sinceridad, tiene el poder de devolver la fe a quien la ha perdido. Es al mismo tiempo un acto de devoción y una herramienta de conversión. Padre Pío solía decir que la Virgen nunca abandona a quien reza el rosario, incluso si lo hace débilmente. Reza como puedas, decía, pero no dejes de rezar, porque en la perseverancia humilde se esconde una gracia especial. La persona que reza aún sin ganas, pero lo hace buscando a Dios con sinceridad, ya está agradando al cielo. La diferencia está en la intención del corazón. El rosario no es una fórmula mágica, es una conversación íntima con María, que nos lleva directamente a Jesús. Cuando se reza con el alma despierta, el rosario se transforma. Cada misterio se vuelve una escena viva. Ya no es solo una repetición, es una meditación profunda. Uno contempla el nacimiento de Jesús, su sufrimiento, su gloria, y poco a poco el alma se alinea con la voluntad de Dios. Las preocupaciones se ordenan, las heridas comienzan a sanar, las respuestas llegan en el silencio, porque el rosario no cambia a Dios, el rosario te cambia a ti. Padre Pío sabía esto por experiencia. Él rezaba muchos rosarios al día, incluso entre confesión y confesión, incluso cuando estaba enfermo. Le llamaba su arma. Y no era una metáfora. Él literalmente lo usaba como defensa contra las tentaciones, contra los ataques del demonio, contra las dudas. Rezar el rosario, para él, era como respirar, no porque fuera fácil, sino porque era necesario para mantenerse en gracia y en presencia continua de la Virgen. Y es que el rosario no solo une al cielo con la tierra, une tu alma con la del Inmaculado Corazón de María. Es como tomar la mano de una madre que te guía por un camino oscuro. Incluso si no entiendes todo, incluso si no sientes, si lo haces con humildad, ya estás en camino. Por eso, el primer paso para dejar de rezar sin fe es pedir fe mientras rezas. No se necesita ser perfecto para orar bien, solo se necesita amor, porque incluso un rosario entre lágrimas, balbuceado, con palabras cortadas por el dolor, puede tocar el corazón de Dios más que 1000 oraciones dichas con orgullo o rutina. Cuando el rosario es rezado con fe, aunque sea sencilla, aunque sea débil, comienza a dar frutos visibles e invisibles en la vida de quien lo reza. Padre Pío era testigo constante de esto. Veía cómo las personas que llegaban a su confesionario, confundidas,
cargadas de culpa, llenas de heridas, cambiaban su vida radicalmente cuando se aferraban a esta oración. No por magia, sino porque el rosario es un camino directo al corazón de Dios, por medio del amor de María. Uno de los primeros frutos del rosario bien rezado es la paz interior. Aquella serenidad que no depende de las circunstancias externas. Quien reza con fe comienza a sentir una calma que no viene del mundo. Las preocupaciones se colocan en su lugar. El alma, aunque siga luchando, ya no se desespera. María, como madre, lleva esas intenciones en su regazo y actúa silenciosamente. Otro fruto es la luz espiritual. Padre Pío decía que la Virgen ilumina el alma, como el sol ilumina una habitación cerrada cuando se abre la ventana. El rosario abre esas ventanas del corazón. Ayuda a discernir decisiones. Disipa la confusión. Muchas personas relatan que, después de semanas rezando con constancia, comienzan a ver con claridad lo que antes no entendían. También se fortalece la lucha contra el pecado. Nadie que reza el rosario con sinceridad permanece esclavo del mal para siempre. María intercede con poder. Ayuda a resistir las tentaciones, a confesar con humildad, a perdonar, a restaurar vínculos. No hay vicio, por fuerte que sea, que no comience a ceder ante un rosario ofrecido con lágrimas y fe. Además, el rosario trae conversión, no solo del que lo reza, sino de los que están a su alrededor. ¿Cuántos testimonios hay de esposos, hijos, amigos alejados de Dios que regresaron a la fe gracias a alguien que rezaba por ellos en silencio, noche tras noche, rosario en mano? Padre Pío decía, el rosario puede más que 1000 palabras, y finalmente este camino lleva a una unión profunda con Jesús, porque al meditar los misterios no solo se recuerda la vida de Cristo, se participa de ella. El alma se une a sus alegrías, a sus dolores, a su gloria. María, en cada cuenta, nos toma de la mano y nos lleva hasta su Hijo. Esa es su misión. Ella no se queda con las oraciones, las transforma y las entrega en el altar del cielo. Por eso, si aún dudas del poder del rosario, comienza a rezarlo como si fuera la primera vez. No importa tu historia, tus caídas, tu debilidad. Si rezas con fe, aunque sea pequeñita, María hará el resto. Padre Pío no fue un santo cualquiera. Fue un guerrero espiritual, un confesor incansable, un alma marcada por los estigmas de Cristo que conocía el poder del rosario como pocos. Él vivió en carne propia la lucha entre la luz y la oscuridad, y sabía que quien se aferra a la oración con fe, incluso entre lágrimas, tiene en sus manos un arma celestial capaz de transformar la vida entera. Hoy, si estás aquí, es porque algo en tu interior quiere despertar. Tal vez llevas tiempo rezando sin sentir, sin entender, sin avanzar. Tal vez arrastras un cansancio espiritual que nadie ve. Tal vez sientes que tu fe se ha vuelto rutina o que nunca fue tan profunda como debería. Pero hoy, escuchando estas palabras, sabes que aún hay esperanza. Imagina cómo sería tu vida si cada rosario que rezaras se convirtiera en un encuentro real con Dios. Si cada cuenta fuera un paso hacia la paz interior. Si pudieras, día tras día, sentirte guiado, sostenido y amado por la Virgen. Esa posibilidad no es un sueño, es real, pero necesita un acto de voluntad, un paso sincero hacia el corazón de Cristo. Por eso, hoy quiero invitarte a comenzar una jornada nueva. Un camino espiritual pensado para almas como la tuya, que desean crecer, que anhelan profundidad, que necesitan una guía firme en medio del ruido del mundo. Se trata de la Guía Espiritual de Padre Pío, Camino de Fe, Dolor y Milagros. Este no es un simple libro, es una herramienta viva de oración, reflexión y sanación. Fue creada para ayudarte a redescubrir el poder de la oración, especialmente
del Rosario y para acompañarte en tu crecimiento espiritual día tras día. Contiene enseñanzas auténticas de Padre Pío, ejercicios prácticos, meditaciones profundas y un itinerario que transforma poco a poco tu vida interior. Imagina despertar cada día con paz en el alma y fuerza en el espíritu. Imagina sentir que a pesar de los problemas no estás solo. Imagina tener un guía espiritual en tu mesa de noche, en tus manos, en tu corazón. Eso es lo que esta guía puede ofrecerte. No te quedes solo con el conocimiento. No cierres este video sin dar un paso más. Hoy puede ser el primer día de una nueva etapa en tu vida espiritual. Haz clic en el enlace en la descripción o en el primer comentario y comienza tu camino de fe, dolor y milagros. Recuerda, María te espera. Padre Pío te acompaña y Dios te llama. Ahora tú decides seguir rezando por rutina o comenzar a orar con el alma despierta.